Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a estar finalizando con lo que es la unidad número 3, la cual corresponde a lo que sería su práctica calificada número 2, evaluación que comienza a estar abierta a partir del próximo lunes 31. Dentro de esta unidad número 3 ya habíamos iniciado lo que sería el tema 3.4, el cual está relacionado con medidas de contingencia ante posibles eventualidades dentro de lo que es nuestro sistema y muy especialmente a nivel de red y base de datos. Nos falta por hablar solamente de un par de aspectos. El primero de ellos es el relacionado con los sistemas distribuidos. Vean que cuando estamos hablando de un sistema distribuido, estamos haciendo referencia a múltiples servidores cuyas bases de datos están interconectadas entre sí, lo cual les permite compartir sus contenidos aunque se encuentren en diferentes ubicaciones físicas, geográficas, ya que se comunican mediante diferentes redes informáticas. Esto presenta una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar las siguientes. En primer lugar, nos permite trabajar mediante lo que es el desarrollo modular, lo cual da mayor independencia a los componentes individuales. De allí que si el sistema necesita ser ampliado con nuevas localizaciones, con nuevas, digamos que sedes de la empresa, por decirlo de alguna manera, si estuviéramos trabajando con un sistema centralizado, esto requeriría de sustanciales esfuerzos adicionales, así como de la interrupción temporal del servicio. Sin embargo, en el caso de sistemas de tipo distribuido, el trabajo simplemente sería agregar los nuevos computadores, los datos, los programas que estamos utilizando en los nuevos sitios y finalmente conectar todo al sistema distribuido sin la necesidad de que exista interrupción alguna de sus funciones, sin tener que detener el trabajo del sistema. Entonces vean que esto sería una ventaja bastante importante, especialmente en empresas, en organizaciones que dependan en gran medida de que el sistema esté funcionando, de que el sistema tenga una alta disponibilidad. En segundo lugar, cuando usamos sistemas de tipo distribuido, podemos mejorar nuestro tiempo de respuesta ante las diversas solicitudes, ya que si los datos han sido distribuidos de manera eficiente, las peticiones de los usuarios van a poder ser satisfechas directamente desde la ubicación local, desde el servidor local, por lo que se proporcionaría entonces una respuesta más rápida y más eficiente a dichas consultas. Por otro lado, si estuviéramos hablando de sistemas centralizados, todas las solicitudes tendrían que pasar a través del ordenador central, lo cual incrementaría la concurrencia y también el tiempo de respuesta. Por otra parte, una tercera ventaja es que tiene mayor fiabilidad, ya que si estamos trabajando con un sistema centralizado y la base de datos falla, todo el sistema se detiene. Sin embargo, en sistemas distribuidos, cuando un componente falla, cuando un servidor falla, el funcionamiento del sistema completo puede continuar, aunque presente en algunos casos cierta reducción en cuanto a lo que es rendimiento. Por lo tanto, una base de datos distribuida va a ser siempre más fiable a este respecto.
En tercer lugar, tendríamos un menor costo de comunicación. En sistemas de bases de datos distribuidas, si el dato se localiza justamente donde va a ser utilizado, el costo de comunicación para lo que es su manipulación puede ser minimizado. Esto no es factible de ninguna manera cuando se trata de sistemas centralizados. Ahora bien, no todo puede ser simplemente ventajas. Este tipo de sistemas distribuidos también tienen ciertas desventajas que hay que tomar en consideración. En primer lugar, necesita de un software más complejo, ya que debe, digamos que, ser capaz de integrar las diferentes sedes, las diferentes servidores, ubicaciones donde se encuentran los datos. Y esto hace que dicho sistema sea más costoso. Un sistema de gestión de base de datos de tipo distribuida exige por lo general un software bastante más amplio, más complejo, para proporcionar lo que es la transparencia de datos y coordinar los diferentes sitios que lo conforman. Otra cosa que puede suceder como desventaja es la sobrecarga de procesamiento. En el caso de este tipo de sistemas distribuidos, las operaciones, incluso las más simples, pueden requerir de gran número de cálculos y de comunicaciones entre los diferentes servidores para proporcionar uniformidad a los datos en todos los sitios. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos haciendo una actualización de tipo instantáneo, de tipo transaccional, se recuerda que hablamos de las réplicas transaccionales, que los datos se actualizaban al momento. Si estamos utilizando ese tipo de modelos, puede ser bastante complicado, bastante laborioso el coordinar que todas las entidades, todas las bases de datos que estamos utilizando se actualicen a la vez. Entonces, esto se podría convertir en una importante desventaja. Tenemos también que este tipo de sistemas pueden presentar problemas en cuanto a la integridad de los datos. Recordemos que ya que necesitamos actualizar la información en múltiples lugares, se plantean problemas de integridad, es decir, puede surgir, no, perdón, hemos implementado de manera intencional lo que es la redundancia, y esto nos puede hacer caer en problemas de inconsistencia. Son dos conceptos que ustedes ya manejan o deberían manejar bastante bien. Vamos a ver por aquí. Vamos a buscar al final porque siempre empiezo por el principio. No, vamos a ir por el medio. Pilares. ¿Tendrá audio? Paul Ruiz. ¿Qué será la redundancia? ¿Pilares o Paul Ruiz? Pero si está trabajando no hay prueba. Simplemente con avisar ya es suficiente. Vamos aquí. Juan Castro. Misma pregunta. ¿Qué es la redundancia? Lo hemos explicado montones de veces. Ajá. Por aquí dijeron ya la respuesta a través del chat. También es válido. El Paucar Espino nos contesta que la redundancia es simplemente datos duplicados. Ese concepto es totalmente correcto. Es cuando, en este caso, ya que tenemos que realizar varias copias de nuestra base de datos, estamos duplicando intencionalmente dichos contenidos. En este caso no es porque no esté normalizada. Nuestra base de datos original puede estar muy bien normalizada, donde no existan datos duplicados. Pero estamos hablando de un sistema donde yo esta base de datos original la tomo y le hago réplicas en varias ubicaciones remotas para mejorar mi rendimiento y disponibilidad.
las copias siguen estando bien normalizadas, pero tenemos redundancia porque aquí está la misma información que la que tenemos aquí y que la que tenemos aquí. Tenemos tres copias diferentes de los mismos datos. Ahora bien, ya tenemos clara la idea de lo que es la redundancia. Ahora, ¿qué es la inconsistencia? La redundancia es datos repetidos y la inconsistencia pueden contestar por audio, pueden contestar por el chat también, quien quiera hacerlo voluntariamente. Cuando hay, profe, cuando se hace una copia y de repente por falla accidental o no hay copias idénticas, o hay Eso. copias idénticas, algo así. Ajá, exactamente por ahí va la idea. Hablamos de inconsistencias cuando una o más de las diversas copias que tenemos de la información presenta diferencias respecto a las demás. Ahí estaríamos hablando de inconsistencia. Fíjense que podemos decir entonces que la redundancia es una vulnerabilidad, es una falla potencial que nosotros podemos, digamos que predecir, que nosotros la podemos implementar de manera intencional incluso. Es una vulnerabilidad. Ya el concepto de vulnerabilidad lo vimos hace un par de clases. Mientras que la inconsistencia vendría a ser nuestra amenaza. ¿Qué sucede allí? Que si nosotros eliminamos la vulnerabilidad, es decir, eliminamos lo que es la redundancia, la inconsistencia desaparece instantáneamente, desaparece por sí misma. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser posible que sean diferentes los contenidos de los datos si solamente tenemos un solo registro de los mismos? Ah, Entonces, de allí la importancia de minimizar esas vulnerabilidades, de procurar reducir al máximo lo que es la redundancia. Pero como venimos hablando en este tipo de situaciones, este es un caso donde se aplica de manera intencional. Por lo tanto, deberíamos proveer de los medios para evitar que sucedan dichas inconsistencias a raíz de esa redundancia que estamos implementando. Luego de allí tenemos lo que es la sobrecarga por distribución inadecuada de los datos. Fíjense lo siguiente, nosotros podemos reducir el rendimiento de nuestro sistema debido a que no hemos elaborado bien el esquema, no hemos organizado bien, no hemos distribuido bien nuestros datos. Esto causaría que la capacidad de respuesta de nuestras consultas, la cual depende en gran medida de la forma en la que están distribuidos los datos, resulte inadecuada. Por lo que si la distribución de la información es incorrecta, muy a menudo nos encontraremos con una respuesta exageradamente lenta a las solicitudes de los usuarios, porque en lugar de dirigirse a la base de datos local para obtener la respuesta, probablemente tenga que dirigirse a la de otro servidor o a la base centralizada debido a que sus datos han sido mal ubicados, debido a que los contenidos que él necesita no fueron previstos en la base de datos local. También, ingeniero, la consulta que se hace podría estar mal hecha, por eso también podría tardar los datos, en retornar los Sí, datos. sí, Esa es también la es consulta. válido que esté, porque la consulta esté mal hecha. Que la consulta esté mal hecha o porque, repito lo mismo, la idea aquí que estábamos hablando en ese momento era que supongamos que tenemos aquí tres servidores diferentes de un banco.
servidor A, servidor B y servidor C respectivamente. Imaginemos que la persona se supone que él tiene que tener todos sus datos de trabajo en el servidor A, que es con el que él trabaja, que es el de tipo local. Pero si estos datos de trabajo no han sido distribuidos adecuadamente, puede que algunos de los que él necesite se encuentren en el servidor B o en el servidor C. Si esto sucede, el tiempo de respuesta de la aplicación se incrementaría tremendamente. Este es nuestro servidor central. ¿Por qué? Porque en ese caso, si hacemos la consulta aquí en A, hacemos nuestra consulta aquí. Como él no tiene la información que necesita al momento, él va a tener que solicitarla al servidor principal, al C. Si esa información está repartida entre B y C, el C va a tener que solicitar aquí la información, esperar que le llegue respuesta y solicitar aquí la información, esperar que le llegue respuesta antes de poder mandarle la información final al usuario en el servidor A. Vean que todo este proceso, además de hacer más complicada la consulta, lo que estamos realizando, también va a hacer que se torne mucho más lenta. Bien. Pasamos a lo que sería el siguiente elemento. Hablaríamos en este punto de por qué es necesario usar sistemas distribuidos. Aquí tenemos 4 características importantes. En primer lugar, tenemos la naturaleza distribuida de las unidades organizacionales. Recordemos que hoy en día muchas organizaciones se dividen en varias sedes, varias sucursales de trabajo, las cuales pueden estar distribuidas inclusive en diferentes lugares del mundo. Cada una de estas unidades de trabajo requiere de su propio conjunto de datos local y así, a final de cuentas, la base de datos global de la empresa se convierte en un sistema de tipo distribuido. Entonces, como la empresa es un sistema distribuido, el software que vamos a utilizar entonces para su gestión también debería ser de ese tipo. Tenemos como siguiente elemento lo que es la necesidad de intercambios de datos. Vean que ya dijimos que las organizaciones se están dividiendo en unidades de trabajo independientes, entre comillas, semi-independientes, aisladas por lo menos, las cuales van a necesitar en cierto momento el uso de información compartida. Cuando usamos replicación de datos a través de los diferentes sitios que conforman nuestro sistema, esta automática, estoy con la que no es, me adelanté un poquito. Ajá. Entonces, cuando usamos replicación de datos con lo que son las diferentes unidades del sistema, debemos estar conscientes de que éstas van a necesitar en algún momento, por alguna razón, comunicarse entre sí y compartir tanto sus datos como otros recursos. Esto va a requerir de que existan bases de datos comunes o también replicadas que puedan ser actualizadas mediante procesos de sincronización. Tenemos una serie de unidades de trabajo independientes, pero siempre van a existir datos que van a necesitar ellas en común. Fíjense nuevamente con el caso de los bancos. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en el banco se trabaja que cada sede atiende a sus propios clientes. Y si tú necesitas una información específica y eres de una sede diferente, debes esperar a cumplir todo el proceso de transferencia de los datos. Es lo mismo que sucede en estos casos.
La siguiente sería la parte de recuperación de las bases de datos. Fíjense que cuando estamos trabajando con sistemas distribuidos, la base de datos se encuentra replicada en diversas ubicaciones. Esta replicación de la información automáticamente nos va a ayudar a lo que es la recuperación del sistema si alguno de los servidores se dañara en algún momento. En dicho caso, los usuarios podrían acceder a sus datos desde otros sitios, mientras que el componente dañado sea reconstruido. Por lo tanto, un fallo en la base de datos puede llegar a ser casi imperceptible por el usuario. Además de esto, los sistemas distribuidos permiten soporte para múltiples aplicaciones. Recordemos que normalmente la mayoría de las empresas y organizaciones, inclusive las personas, utilizan una gran variedad de aplicaciones diferentes de software, cada una con formatos específicos. Un sistema de tipo distribuido proporciona cierta funcionalidad que permite uniformizar los contenidos al usar los mismos datos entre diferentes plataformas. Entonces vean que al trabajar con un sistema distribuido tenemos ciertos componentes que nos van a permitir esos datos diversos que tenemos de diferentes origen, unificarlos cuando vayamos a trabajar con ellos. El siguiente elemento, ya que hemos hablado de sistemas distribuidos, tenemos que hablar de bases de datos distribuidas, porque ese sería en sí el corazón de los sistemas distribuidos. Vean que las hemos nombrado repetidamente a lo largo de esta explicación del día.